Tenemos a tres excelentes ponentes de Chile, Bolivia y Argentina. Iniciaremos con la doctora Daniela Capella, de Chile, con el tema diagnósticos y manejo simplificado en insuficiencia ovárica. La doctora Daniela Capella es médico-ginecóloga con su especialidad en ginecología infantil y de la adolescencia, en todos los estudios realizados en la Universidad de Chile y actualmente vicepresidente de SOGIA Chile. Doctora Daniela Capella. Bueno, hola a todos y todas. Hoy día insuficiencia ovárica prematura, dándole un énfasis en la adolescencia. Vamos a hablar de su definición, su etiología, las consecuencias, cómo se estudia y cómo se trata. Su definición. Entonces, bueno, la insuficiencia ovárica prematura se define como una mujer menor de 40 años con amenorrea u oligomenorrea por 4 meses o más con 2 niveles de FSH elevados que estén separados por 4 a 6 semanas, mayor a 40 o también depende de la sociedad que lo defina, mayor a 30, mayor a 25, en realidad ya que esté mayor a 20 en fase folicular temprana, sobre todo cuando es oligomenorrea ya va a traducir algo. Cuando son mujeres con oligomenorrea, este examen hay que hacerlo en la fase folicular temprana. En las adolescentes también puede ser amenorrea primaria y puede ser pubertad retrasada o detenida. ¿Y qué traduce una FSH elevada? Traduce la pérdida de la función ovárica pero de forma temprana. Y puede asociarse, eso es súper importante, a reanudación hasta en un 25% de los casos, para tenerlo en cuenta. O sea, es una menopausia antes de los 40 años. La nomenclatura ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y hoy en día la que está aceptada es insuficiencia ovárica prematura. Prematura en vez de primaria porque no son solo causas primarias del ovario, sino que también pueden ser causas espontáneas y como remover los ovarios, que en el fondo no es algo que ocurrió primariamente del ovario. Y insuficiencia en vez de falla, porque refleja esta posibilidad de reanudar la función como ocurre en algunos casos. Bueno, la adolescente por IOP en realidad no consulta por los síntomas, consulta por los trastornos del ciclo menstrual. ¿Ya? Entonces, entre un 10 y un 28% de las amenorreas primarias son por una insuficiencia ovárica prematura y de las secundarias hasta un 18%. Los síntomas habituales, que son los bochornos, la sequedad vaginal, el cansancio, los dolores musculares, etcétera, son infrecuentes de que se presenten en adolescentes. Por lo tanto, la sospecha en la adolescente va a ser por el estudio que hagamos de oligomenorrea más que por los síntomas. La prevalencia, anteriormente teníamos una idea de que era un 1% anteriormente, pero ahora ya vemos que esto ha ido aumentando y lamentablemente puede que vaya aumentando más por la prevalencia de los cánceres infantiles y de las cirugías que remueven los ovarios por problemas, por tumores que hay que sacar, etcétera. Y su prevalencia global es casi un 4%, y esta es cada vez menor a menor edad. ¿Ya? Antes de los 30 años es una en 1000 y antes de los 20 años es una en 10.000. La etiología es principalmente desconocida. ¿Ya? Lamentablemente, hasta un 90% nos podemos quedar sin poder realizar el diagnóstico etiológico. Genético es hasta entre un 10 y 30%, siendo lo más conocido y probablemente lo más frecuente dentro de la insuficiencia ovárica prematura, conocer que es un síndrome de Turner. También está la premutación de X frágil. La causa autoinmune entre un 5 y 17% y las iatrogénicas que van en aumento, que tienen que ver con cirugía, radioterapia y quimioterapia.
y también hay otras causas que son mucho menos frecuentes. Entonces en las adolescentes nos quedamos con estas dos causas, como cuando podemos descubrir alguna causa, estas dos van a ser como las más prevalentes, ya que sea por una causa genética o por una causa iatrogénica. Pero me gustaría que se quedaran con esta idea, porque muchas veces es muy difícil para uno y para la paciente no tener una causa por qué me pasó esto. Pero la verdad tenemos que quedarnos tranquilos y transmitir eso. O sea, en realidad yo voy a hacer todo el estudio, pero igual lo más probable es que no encontremos la causa, ¿ya? Y es complicado en verdad, porque no es un diagnóstico como fácil, pero es importante que sepamos que es así. Por ahora, quizás en unos años más sea un poco menos, pero en este minuto es así. Ya, con respecto a los factores genéticos, algunas palabras: hasta el 30% de las mujeres con IOP idiopática tienen un familiar con IOP, lo cual nos hace pensar que hay algo genético dando vuelta, ¿ya? Y por el otro lado, dentro de las causas conocidas más frecuentes de síndrome de causa genética son estas que ya mencionamos, el Turner y la premutación de X frágil. Quiero hablar un poquito solamente de premutación de X frágil, porque es algo que es un poco menos conocido, que tiene que ver con el gen FMR1. Una cosa es el síndrome del X frágil, que es la causa hereditaria más frecuente de discapacidad intelectual, pero que es en hombres, ¿cierto? Porque es un problema en el cromosoma X. Y como las mujeres tenemos 2 cromosomas X, es muy poco probable que esto se presente en los 2 cromosomas. Entonces, este gen se llama FMR1 y está en el cromosoma X, en una región que se llama frágil, porque contiene trinucleótidos repetidos. Ya tienen una cantidad de repetición normal, que cuando aumentan esta cantidad de mutaciones se llama premutación, y cuando aumenta sobre un número mayor a 200 esta repetición, ahí ya es la mutación. Entonces, la mutación de este gen hace que haya ausencia total de la transcripción de esta proteína, de la proteína FMR1. Y eso es lo que provoca la discapacidad intelectual y también se asocia a autismo. Pero en casos de premutación, que era cuando vimos entre 55 y 200, igual la fisiopatología es desconocida, pero hay una hipótesis que en el fondo la proteína igual se transcribe, ¿ya? Y presenta más mRNA mensajero del gen, y este presenta un efecto tóxico en los ovocitos por esta acumulación de mRNA mensajero de esta proteína, de este gen. Eso solamente de lo genético, porque en realidad podríamos estar hablando eternamente de las etiologías de IOP, pero vamos a hacer una pincelada, ¿ya? Bueno, en la etiología autoinmune se ha visto que hay una asociación de afecciones autoinmunes hasta en un 30%, siendo las más comunes el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal, pero se asocia a un montón de distintas cosas autoinmunes. Y por eso mismo también hemos escuchado que existen los síndromes poliglandulares, que es cuando hay falla autoinmune de al menos 2 glándulas. Por lo tanto, la insuficiencia ovárica prematura se ha ido asociando a algunos de estos tipos de síndrome poliglandular. Eso solamente vamos a mencionar de etiología, y vamos a hablar un poquito de cuáles son las consecuencias de la insuficiencia ovárica prematura, ¿ya? Entonces, es vital conocer las consecuencias para poder entender lo importante que es dar el tratamiento a tiempo. Las consecuencias son el aumento del riesgo cardiovascular, las vamos a ir desglosando un poquito: osteoporosis, deterioro cognitivo, infertilidad temprana, deterioro de la salud psicosocial y deterioro de la salud sexual. Bueno, las mujeres con IOP que no se tratan se mueren más, tienen más eventos coronarios y cerebrovasculares, además que es un factor de riesgo independiente la insuficiencia ovárica prematura para un infarto al miocardio. Aumenta hasta 50%, hasta 48% más que mujeres con menopausia que tienen a los 50 años. Y se ha visto que cada año que se adelanta la menopausia con respecto a los 50 o 51 años, el riesgo cardiovascular aumenta en un 3%. Por lo tanto, obviamente también eso implica que tenemos que darnos
una idea de que si bien las insuficiencias ováricas prematuras sí o sí requieren tratamiento, probablemente las mujeres que tienen menos de 45 años y tienen una menopausia temprana también se van a beneficiar de tener un tratamiento. Bueno, además, alta prevalencia de osteoporosis en mujeres con IOP no tratadas, hasta un 27%, y los factores de riesgo son las adolescentes, retraso del diagnóstico, no seguir el tratamiento, deficiencia de vitamina D y consumo insuficiente de calcio. Además, tienen mayor riesgo de deterioro cognitivo, enfermedad de Alzheimer y de Parkinson. Y si bien para nosotros podemos pensar que las cosas que más nos preocupan es el riesgo cardiovascular y la osteoporosis, para las pacientes con insuficiencia ovárica prematura, la consecuencia que más y más significativa es la infertilidad. En mujeres que aún, sobre todo estamos hablando en el grupo de adolescentes que probablemente no han cumplido su paridad. Y el tratamiento establecido en estos casos es la ovodonación, pero hay una alerta que tenemos que tener en mente, que cuando a una mujer se le hace el diagnóstico, todavía pueden quedar algunos folículos primordiales en el ovario y por lo tanto se puede ofrecer preservación de fertilidad. Va a ser muy difícil, tiene que ser por alguien que sepa bastante, pero hay que ofrecerla al momento del diagnóstico. Y hay que tener en cuenta, probablemente no vamos a ser nosotros, sino que otros profesionales de la salud que tratan con cosas nocivas hacia el ovario, de que tenemos que prevenir ante tratamientos iatrogénicos. Bueno, por todas estas cosas hay niveles de depresión, estrés y baja autoestima y menor satisfacción de vida. ¿Cómo estudiamos etiológicamente la insuficiencia ovárica prematura? Es que cuando ya la estamos sospechando y tenemos una FSH elevada, por favor no olvidar que hay que tener una segunda FSH elevada. ¿Ya? O sea, existen casos de verdad de FSH en 70, 80, cuando la repito me sale 10 o 15, o sea, de verdad que esto es fluctuante, la FSH es fluctuante, por lo tanto tienen que ser 2 FSH elevadas. De lo que vamos a poder estudiar cuando ya tengamos este diagnóstico confirmado son fundamentalmente las causas genéticas y las causas autoinmunes. Vamos a partir en la causa genética con un cariograma y si es que sale negativo, en ese caso yo recomiendo luego de eso hacer el estudio de la premutación de X frágil, porque la verdad estos estudios son caros y por lo tanto partamos por las cosas que tienen más prevalencia. Y de la causa autoinmune, que sí lo podemos hacer paralelamente, es estudiar en el fondo anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina, función tiroidea y si es que en su país, en nuestro país, se volvió a incorporar el año pasado el anticuerpo 21 hidroxilasa, agregarlo junto con cortisol y ACTH que me faltó ahí, ¿ya? Porque hay una prevalencia importante de mujeres que además tienen enfermedad de Addison o que la van a desarrollar en un futuro. Los estudios de causa genética hay que ofrecerlos sobre todo en mujeres menores de 30 años y si tienen antecedentes familiares de IOP. Y el estudio genético extendido, como que darían ganas de hacer un estudio genético extendido, viendo que hay que son tan jóvenes, etcétera. Pero aparte, o sea, porque existen causas conocidas de insuficiencia ovárica prematura que tienen poca prevalencia y hay que considerarlo. La verdad que no está establecido que haya que hacerlo en todos los casos, pero podemos considerar derivar al genetista cuando hay antecedentes familiares, cuando hay una sospecha clínica de algún trastorno genético, o a ello lo pongo como modo de interrogación y si son menores de 20 años, porque probablemente a menor edad es más la prevalencia de una causa genética, pero no está establecido cómo hacerlo de rutina. ¿Y la hormona antimuleriana sirve o no sirve? La verdad es que, bueno, sabemos que es producida por los folículos antrales y preantrales del ovario y puede ser solicitada para apoyar el diagnóstico, pero ojo que no hay un punto de corte para insuficiencia ovárica prematura. La MH además puede estar indetectable hasta 5 años antes de la menopausia. Por lo tanto, la verdad puede servir un poco para apoyar el diagnóstico, pero no para hacer el diagnóstico. Y considerar que en realidad donde tendría un rol súper importante es que hay algunas causas de insuficiencia ovárica prematura que tienen AMH normal, ya que es como por ejemplo el síndrome de resistencia a la FSH, entre otros, que son muy raros, ya, y que ahí habría que ya empezar a indagar un poco más. Que en el fondo es cuando el ovario no es el que pierde la función en sí, sino que los receptores o la maquinaria para producir el estradiol es el que está alterado.
Y con respecto al estudio de salud general, tenemos que hacer una densitometría al diagnóstico y repetirla cada 5 años. Tenemos que medir todos los años la vitamina D. Tenemos que medir todos los años el perfil lipídico, la glicemia, la hemoglobina glicosilada y también ir siguiendo la función de la tiroides. Yo aquí pongo la verdad como con signo de interrogación porque es un poco de mi cosecha de que tenemos una alta prevalencia de desarrollo de insuficiencia suprarrenal luego del diagnóstico. Por lo tanto, quizás no podría ser una posibilidad ir midiendo también el cortisol basal y la CTH, pero luego repito que esto es algo que no es como parte de las guías, sino que es, sobre todo en un ambiente autoinmune, quizás pueda ser útil. Bueno, y el manejo. El manejo lo vamos a tener que idealmente hacer de forma multidisciplinaria. El especialista en manejo hormonal, que puede ser un ginecólogo, ginecóloga o alguien del área de endocrino, un especialista en medicina reproductiva si es necesario, alguien de salud mental y también grupos de apoyo. Y con lo que nos compete a nosotros, las medidas generales y la hormonoterapia. Dentro de las medidas generales, actividad física, evitar fumar y hacer un suplemento adecuado de calcio y vitamina D, ¿ya? Que puede ser en realidad el calcio según la ingesta dietaria y agregar en cápsula lo que falte de calcio. Y esto que está acá, que la verdad lo debería poner un poco más grande, que hay que ofrecer siempre derivación al especialista en reproducción si es que la mujer no tiene su paridad cumplida al momento del diagnóstico, para ver si existe la posibilidad de recuperar algún ovocito. Bueno, ¿y cuál es la importancia de la hormonoterapia? Que ayuda en mujeres que no han tenido completado su desarrollo de caracteres sexuales secundarios a desarrollarlos. Alivia síntomas en caso de tenerlos, mejoran todos los síntomas que se asocian al hipoestrogenismo en el fondo, pero lo que más nos importa a nosotros es que disminuye el riesgo cardiovascular, de osteoporosis, también el tema de la cognición y que mantiene además un ambiente favorable para que eventualmente esa mujer pueda recibir un embrión, ¿ya? Porque si nosotros dejamos de dar estrógeno se van a atrofiar los genitales internos y externos y en realidad un útero pequeño no va a ser un ambiente como propicio para una transferencia embrionaria. Por lo tanto, la hormonoterapia es a todas las mujeres con insuficiencia ovárica prematura, salvo que exista alguna contraindicación. ¿Cómo hacemos inducción de pubertad? Lo primero es preguntarnos, ¿a qué edad la hacemos? La condición, cuando sabemos una causa de insuficiencia ovárica prematura, como por ejemplo un síndrome de Turner, o que supimos que ella tuvo una quimioterapia que nos elevó el FSH, a los 11 a 12 años. Y en adolescentes que no han iniciado desarrollo puberal y en el estudio diagnosticamos una insuficiencia ovárica prematura, entonces a los 13 años. Pero no debemos tratar si no hemos descartado alguna causa tratable de hipogonadismo. Se hace por 3 fases: la inducción, el establecimiento de las menstruaciones y la etapa de la mantención. La etapa de la inducción es comenzar con la dosis de estradiol que ustedes tengan más baja disponible. La verdad, nosotros en Chile tenemos solo una pastilla de estradiol que tiene 1 miligramo y que la podemos partir en 2 en 0,5, y tenemos gel que también la dosis es de 0,5. La verdad, no están los preparados para esto porque en realidad se sugiere iniciar con dosis de 0,25 miligramos. ¿Ya? Pero ahí en el fondo hay que intentar de iniciar o día por medio o todos los días con la dosis más baja que tengan disponible, ¿ya? El aumento tiene que ser lento y progresivo, con las dosis irlas aumentando aprox cada 6 meses hasta alcanzar una dosis final de al menos 2 miligramos si es transdérmico y 3 miligramos si es oral, ¿ya? En un plazo de 2 a 3 años, porque con esto se logra un desarrollo deseable en mamas, útero, desarrollo óseo y final. Si iniciamos de un momento para otro, con la dosis máxima podemos generar mamas tuberosas, un cierre del cartílago óseo, etc. Por lo tanto, este tiene que ser progresivo. Las menstruaciones se establecen una vez que alcanzamos esta dosis máxima en este periodo de 2 años o cuando ocurre un sangrado, ¿ya? Porque a veces ocurre un sangrado antes de que uno alcance esta dosis. Y en ese momento es cuando hay que empezar a agregar un progestágeno secuencial o continuo, ahí hay que ir evaluando caso a caso, cuando ya llegamos a esta etapa.
Y por último, la mantención de un estado estrogénico normal, que lo podemos hacer como una terapia de reemplazo hormonal, pero con dosis que son sumamente más altas que las que ocupamos en la menopausia, en el climaterio normal. Entonces, dentro de lo que como idea es, debemos iniciar el reemplazo donde la paciente quedó con su desarrollo. O sea, si una paciente inició su pubertad, pero le dio una insuficiencia ovárica prematura en la mitad de su desarrollo puberal, sin llegar a la menarquia, entonces ahí no es necesario comenzar con las dosis mínimas, sino que podemos comenzar con dosis un poquito más altas, ¿ya? Y si ya hubo menarquia, y es una paciente que tuvo insuficiencia ovárica prematura luego de su menarquia, ahí comenzamos desde la fase 3. Entonces, sobre las hormonas usadas, importa el tipo, que tiene que ser lo más parecido al estradiol, en dosis altas, más de 2 miligramos, vía idealmente transdérmica, lo antes posible y al menos hasta la edad promedio de la menopausia. Los primeros años desde el diagnóstico existe una posibilidad de embarazo espontáneo. Se detecta actividad ovárica hasta en un 25% y embarazo espontáneo hasta en un 5%. Y esto en general es el primer a segundo año después del diagnóstico. Por lo tanto, no tenemos que olvidar la necesidad de anticoncepción y que puede cambiarse a terapia de reemplazo hormonal 2 años después del diagnóstico. ¿Y cómo hago terapia de reemplazo hormonal y anticoncepción al mismo tiempo? Los anticonceptivos orales pueden ser una alternativa adecuada, pero no es la más recomendada en caso de no necesitar anticoncepción, porque los anticonceptivos tienen un menor efecto a nivel de densidad mineral ósea, en general tienen dosis de estradiol insuficientes, van por vía oral los anticonceptivos orales, que aumentan entonces el riesgo de trombosis, siendo mucho más alto para el etinilestradiol obviamente, y eleva los triglicéridos. Así que en caso de necesitar usarlos, preferir los que tienen estradiol. Además, tenemos como una estupenda alternativa ocupar un dispositivo medicado, Levonorgestrel, que tiene una aprobación solo de 5 años para protección endometrial y que podemos agregarle dosis altas de estradiol de vía transdérmica u oral. Y también tenemos la posibilidad de ocupar una progestina oral anticonceptiva con el estradiol, ¿ya? Pero aquí, en el fondo, tenemos que tener en claro que las dosis no las vamos a lograr. 2 minutos, doctora. Ya, no las vamos a lograr con todos los anticonceptivos, con todos los anticonceptivos que tenemos disponibles de progestina, ¿ya? Porque esta es una tabla que muestra cuáles son las dosis de las distintas progestinas para la terapia de reemplazo hormonal a dosis habituales, ¿ya? Entonces, cuando yo quiero dar una progestina en dosis alta, porque si doy dosis alta de estradiol, tengo que dar dosis alta, entonces el anticonceptivo, Hoy en día, la verdad, tenemos un anticonceptivo nuevo que es con trosperinona 4 miligramos. Pareciera ser razonable, pero tampoco está estudiado que con ese podríamos hacer una protección endometrial con dosis altas de estradiol. Y con respecto al anillo y el parche, la verdad que no es una buena alternativa porque tienen etinilestradiol. El implante anticonceptivo no tiene estudios de protección endometrial y el DMPA acentuaría el hipoestrogenismo, por lo tanto no serían tan buenas alternativas. Y la T de cobre podemos utilizarlo y agregar terapia de reemplazo hormonal encima, por así decirlo. Así que eso sí también sería una buena alternativa. Con respecto a las contraindicaciones de TRH, solo mencionarles que son muy pocas y muy infrecuentes a las edades en que hay insuficiencia ovárica prematura, ¿ya? Por lo tanto, y por favor no confundirlas con la de los anticonceptivos, porque con los anticonceptivos ocupamos etinilestradiol, que es por lo tanto las contraindicaciones de terapia de reemplazo hormonal son muy pocas. Y como conclusión, la EOP tiene múltiples consecuencias perjudiciales para la salud. Su diagnóstico y tratamiento oportuno son fundamentales para mejorar el pronóstico de vida de estas mujeres. Por lo tanto, siempre hay que indicar el tratamiento y no hay que atrasar el inicio. Cada vez van a haber más sobrevivientes de patologías con tratamientos deleterios para el ovario. Así que ojalá no olvidar ofrecer preservación de fertilidad antes del tratamiento y a ofrecerla también al momento del diagnóstico. Y que la mayoría de las veces no vamos a lograr encontrar una causa etiológica. Que la terapia de reemplazo hormonal tiene que ser lo antes posible, con las dosis de estradiol más altas que lo habitual, idealmente por vía transdérmica, hasta la edad promedio de la menopausia al menos, y que no debemos olvidar la necesidad de anticoncepción. Y con respecto a los adolescentes, que si bien es muy infrecuente en población general,
En adolescentes puede ser causa de hasta el 30% en las amenorreas primarias, que se puede presentar como pubertad retrasada, detenida, también amenorrea primaria y amenorrea secundaria y también oligomenorrea. Y en adolescentes el estudio genético va a tener más relevancia. En etapas tempranas, acordémonos de IOP de derivar al especialista en reproducción y que si no hay menarquia aún, tenemos que fijarnos en el estado de desarrollo puberal y según ese estado decidir cómo voy a realizar la inducción puberal correspondiente y que tiene que ser progresiva. Eso, muchas gracias. Gracias, doctora Daniela Capella. Muchas gracias por su